Buenas tardes, mi nombre es César Augusto León Henao, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad de Panamá, en modalidad virtual. A continuación voy a presentar los avances de mi investigación para mi tesis doctoral. Voy a presentar acá mis diapositivas. Mi propuesta de investigación se titula Flor María Bobot, Arte y Lecciones de Diversidad. Comenzamos con contextualización de la problemática. El propósito central de mi trabajo es analizar la vida y obra de la artista colombiana Flor María Bobot, destacando su trabajo como educadora y el carácter aleccionador de sus pinturas, grabados y esculturas en términos de diversidad social, cultural y sexual. La pregunta de investigación es la siguiente: ¿de qué manera la vida y obra de la artista Flor María Bobot educa o aporta desde un punto de vista pedagógico en materia de diversidad social, cultural y sexual? Eh, Como podemos ver, aparecen algunas de las pinturas de la artista Bobot haciendo referencia a lo que propongo en mi trabajo de investigación, que es la diversidad, tanto sexual como social, cultural, étnica. Eh, en la formulación del problema de investigación aparece la siguiente argumentación. El proyecto de investigación busca comprender e interpretar la vida y obra de la artista colombiana Flor María Bobot, nacida en 1949 en Bello, municipio cercano a la ciudad de Medellín, así como destacar su trabajo de educadora y el carácter reivindicativo de sus pinturas, grabados y esculturas en términos de diversidad social, cultural y sexual. Bueno, es importante destacar que a lo largo de la historia las mujeres solamente en el campo social, sino también en la ciencia, en el arte, en la literatura, eh, en el campo de las profesiones, ha estado relegada a un segundo lugar, y apenas en el siglo XX se llegó a otorgar a la mujer un papel destacado. eh, Así ella pudo demostrar, o ellas pudieron demostrar, que eran parte activa y fundamental de la sociedad y de la cultura. Es entonces muy importante destacar que la persona a la que voy a dedicar mi tesis doctoral hizo frente a toda una variedad de estereotipos sociales eh, para poder destacar como artista, como intelectual en la ciudad de Medellín y también en el país, en Colombia. Flor María Bobot es una artista que apenas a sus 74 años de edad está recibiendo el reconocimiento que se merece por toda una carrera dedicada a la pintura, al grabado y los objetos escultóricos que reivindican, como ya lo dije, todo el tema de la diversidad social, cultural y sexual. En mi formación como historiador del arte es importante destacar que ella se inspiraba en grandes maestros de la pintura moderna como Van Gogh, Maurice de Blamont, y en sus obras de arte, en las obras de ella, aparecen, entre otras cosas, motivos como las mujeres, las prostitutas, los transexuales, los travestis, las parejas diversas, los simbolismos, el diálogo de culturas, de costumbres, a través de diversos géneros artísticos como el desnudo, las escenas eróticas, los retratos festivos que celebran las diferencias y las referencias a la diversidad natural y étnica en varias de esas pinturas,
y por supuesto los bodegones de un carácter sensual, encantador, eh, que tiene reminiscencias a la cultura y a la diversidad. Aparte de que es una gran pintora, también ha tenido una trayectoria como maestra, como profesora, dedicando su vida también a la enseñanza en escuelas de arte, en academias, en universidades de la ciudad. Este trabajo también pretende analizar ese recorrido eh, por atreverse a visibilizar desde su trabajo como docente a las minorías, también dar cuenta de que el arte moderno puede llegar más allá, puede ir a otras facetas de la sociedad y de alguna forma educar o hacer pedagogía para todos los espectadores de todas las edades en términos de diversidad y convivencia. Este proyecto pretende exponer que el arte de Bobot, como el de todos los artistas conocidos y la imagen en general, sin importar la época, tiene el poder de enseñar. El segundo paso es la fundamentación teórica de la investigación. En torno a la figura de Flor María Bobot se ha realizado o se ha adelantado muy pocas investigaciones y publicaciones de rigor académico. Hasta ahora la más importante es un catálogo de su obra, una exposición retrospectiva que se hizo en la Universidad de AFIT de Medellín en el año 2019. La autora de este catálogo y de esta muestra, como curadora de esta exposición, es Sol Astrid Giraldo Escobar, filóloga, periodista e historiadora del arte de la Universidad de Antioquia. Este catálogo se titula Los colores del deseo, obra de Flor María Bobot, y allí se destacan los conceptos de cuerpo, deseo y vida urbana como timones de la carrera del artista. Eh, las categorías, digamos, equivalentes a las variables si se tratara de un proyecto de investigación cuantitativo, pero aquí hablamos de categorías por ser un proyecto cualitativo, son las siguientes: las mujeres en el arte en primer lugar, la diversidad sexual y cultural en el segundo lugar y la educación o la pedagogía en el arte en tercer lugar. En la pesquisa, en la revisión de los antecedentes en cuanto al trabajo de Flor María o en la búsqueda de contextualizar su vida y obra, ya que hay muy poca información académica sobre ella, hice un estado del arte y aquí aparecen algunas de esas fuentes que estuve revisando. En el caso de la categoría de las mujeres en el arte, está el catálogo ya mencionado de Solastri Giraldo, está el libro Mujeres Artistas, Ensayos de Linda Noslin, una importante historiadora y crítica de arte que hizo un grupo de ensayos que se publicaron a manera de libro sobre el papel de la mujer en la historia del arte y la historia de la cultura, que vale la pena revisar para tratar de contextualizar la figura de Flor María Bobot en Colombia y en Latinoamérica. También tenemos una tesis universitaria de la estudiante Laura Usuga Tangarifu, titulada Ruptura con los estereotipos del academicismo en la representación del cuerpo femenino, 3 generaciones de artistas mujeres colombianas. En este texto encontramos referencias a artistas de la talla de Débora Arango, y está también Flor María Bobot, pero están esbozadas de una manera muy introductoria, pero vale la pena tenerlo en cuenta como para tener una primera noción de lo que es el contexto de la mujer en el arte nacional. En la segunda categoría, diversidad sexual y cultural, el libro Raros, Historia Cultural de la Homosexualidad en Medellín, resulta tremendamente revelador. Es del autor Guillermo Correa, tesis doctoral de Historia de la Universidad Nacional, pero publicado por la Universidad de Antioquia en su editorial. Es muy revelador porque nos da cuenta de todo el contexto histórico, cultural de la ciudad de Medellín desde el siglo XIX hasta los años 80 del siglo XX,
de esos rincones, de esos lugares de la ciudad donde se daba esa vida nocturna, esa vida de los homosexuales, de las personas transexuales, de los travestis, de esas, digamos, comunidades marginadas de la sociedad. Y precisamente varios de esos lugares, de esas ciudades, fueron visitadas por la artista Flor María Bobot en los años 80 y 90 para poder realizar sus pinturas. Entonces, hay una estrecha relación entre la obra de Flor y este texto que vale la pena revisar para contextualizar su trabajo. También encontramos el texto Educación Artística y Diversidad Sexual de la Universidad de Valencia en España, y Vergüenzas y Orgullos, Literatura y Cultura LGBT en España y Latinoamérica, un artículo científico eh, que da cuenta de aquellos artistas, de aquellos literatos que en su condición de homosexuales, pues tuvieron que enfrentar a una sociedad, digamos, paradigmática, una sociedad que ya tenía unas ideas muy preconcebidas que había que empezar a enfrentar y cambiar. Eh, eh, por último, tenemos educación o pedagogía en el arte, con propuestas para la investigación cualitativa en educación artística, educación y educadores, un artículo científico de Bolaños Mota y Pérez Rodríguez. Eh, Peter Burke, con Visto y No Visto, el uso de la imagen como documento histórico, un libro fundamental para poder entender el poder de la imagen, el poder del arte, cómo la imagen sirve como documento histórico para entender los fenómenos sociales y culturales de determinado momento. La mediación en los proyectos pedagógicos, artistas, docentes como creadores de relaciones de las artes visuales. Eh, Tratar de entender cómo los artistas también pueden ser docentes y comunicar a través de sus obras desde un sentido pedagógico sus ideas, y es lo que pretendo encontrar en la obra y en la vida y obra de Flor María Bobot. Luz Analia Aguirre tiene un libro, Rafael Sáenz, Profesar la Pintura, un libro también publicado por la Universidad de Antioquia, resultado de su tesis de maestría en Historia del Arte, y cuenta la historia de Rafael Sáenz, uno de los pintores más importantes del arte moderno en el siglo XX en Antioquia, y que además de ser pintor, era profesor, era maestro, y también sirve para tratar de formar esa historia, ese discurso que yo quiero contar, de que así como él era artista y maestro, Flor María también lo es, y lo fue y lo es. Concepciones de la educación artística en el museo, el caso de las educadoras del Museo Nacional de Bellas Artes en Chile, también es interesante ver que los museos, aparte de los colegios, las universidades, las academias, las galerías, el arte público callejero, los museos también se vuelven centros de pedagogía, centros de enseñanza, centros educativos para todo tipo de espectadores, y las obras de arte allí son textos comunicativos y pedagógicos. Por último, los aspectos metodológicos de la investigación. El método de investigación es un método interpretativo comprensivo simbólico, ya que al tratarse de la vida y obra del artista Flor María Bobot y de la naturaleza pedagógica de su trabajo, busca comprender el significado de su trayectoria artística y su legado en términos pedagógicos, sociales y culturales. El enfoque paradigmático es epistemológico, histórico, hermenéutico, introspectivo, vivencial. Se trata de una investigación de corriente humanística e interpretativa, ya que pretende desentrañar y comprender la conducta humana del artista, de sus modelos representados, del contexto en que han sido creadas las obras, del trabajo en general de la pintura como autora, maestra y aleccionadora de realidades sociales y culturales del pasado y de la actualidad. El tipo de investigación, según su propósito, es una investigación pura, ya que no pretende realizar una aplicación del conocimiento como hacen las ciencias prácticas. Su clave es teorizar, interpretar y divulgar en razón de las ciencias sociales y humanas un fenómeno cultural y artístico con tendencias pedagógicas. Por ejemplo, la reivindicación de derechos humanos como el respeto a la diferencia, la libre expresión y la sana convivencia en todas las sociedades.
según el nivel de conocimientos exploratoria, puesto que se ha estudiado muy poco sobre el tema y se quiere descubrir y dar a conocer aspectos novedosos e inexplorados. Es analítica y explicativa porque busca comprender el fenómeno en toda su dimensión con una rigurosidad en tema de estructuración y presenta unas tesis, teorías o conclusiones originales, resultado del análisis e interpretación profundos. Y según su estrategia es una investigación documental porque se remite a las fuentes históricas, a las obras de arte como textos de análisis hermenéutico, la biografía, la contextualización de la época y los testimonios de personas estrechamente ligadas a la vida y obra del artista, incluyéndola a ella misma. Técnicas de recolección de datos, tenemos las técnicas documentales, se recurre a fuentes como los libros, las tesis, las revistas, la prensa, los catálogos, con el fin de complementar el tema central de la tesis doctoral, tanto en la idea principal como en los aspectos satélite que ayudan a contextualizar, profundizar y posibilitar nuevas interpretaciones. Como es una investigación cualitativa, se recurre a las entrevistas con personas expertas en historia, en educación, en arte, y también personas que han experimentado de manera directa o indirecta el fenómeno de estudio o sus aspectos complementarios. Por último, los instrumentos, tenemos la observación no participante, el uso de grabadoras de audio, el uso de libretas de campo para lo que sería la observación participante, las guías de entrevistas libres y las fichas para hacer registro de la observación documental. Muchísimas gracias por su atención. Espero que este primer vistazo, este avance de la investigación haya sido muy revelador para usted.